Muy buenas noches, hoy quiero hablarles en esta noche especial de adoración a todos ustedes que me están acompañando en este tiempo especial sobre una palabra que está en el Evangelio de Juan. Pero antes de eso quiero contarles y quiero hablarles un poco sobre las carreras automovilísticas. Eh, Vamos a ver qué es lo que quiero contarles sobre esta carrera. Entonces, en una carrera automovilística como lo es la Dakar, bueno, la Dakar es uno de los eventos más importantes en carreras de autos a grandes velocidades a campos abiertos. O sea, que no hay una pista definida y los autos van por carreras angostas y empedradas. En este tipo de carreras es muy importante la participación de un piloto, que es el que maneja, y un copiloto, que es el pasajero. Entonces, la función del piloto es muy importante, pues es el que lleva el control de la dirección en toda la carrera. Pero una de las funciones del piloto que es importante es la de escuchar su voz, escuchar la voz del copiloto y obedecer las instrucciones que él le va a decir. La función del copiloto, o sea, del pasajero, es una de las más importantes, ya que tiene la función de eh, indicar al piloto, o sea, al conductor, instrucciones precisas del estado de la carretera. Él es el que le indica cuándo debe acelerar o frenar cuando hay una curva muy pronunciada o cuando hay un resalto que pueda hacerlo chocar o que pueda generar un peligro para la carrera. La obediencia del piloto frente a las instrucciones del copiloto determinan el lugar en que terminará la carrera. Esta comunicación es tan estrecha que el copiloto se da cuenta cuando el piloto, o sea, cuando el conductor se encuentra en un momento de tensión o se encuentra exaltado o se encuentra acelerado. El copiloto, o sea, el pasajero, le habla de una manera sutil y adecuada para que él pueda retomar el control de sus emociones y pueda concentrarse bien en la carrera. Esta coordinación se da a partir de una muy buena comunicación entre el piloto y el copiloto, ya que el piloto debe escuchar la voz atenta del copiloto y entender las señales que el copiloto le va a decir en el momento de la carrera. Su comunicación se basa a partir de señales y códigos que entre ellos están establecidos a través de una estrecha relación. Entonces, imagínese que usted va en una carrera de autos a toda velocidad por una carretera destapada y polvorienta. No tiene ni idea de dónde se dirige o en dónde se encuentra la meta. Se encuentra solo sin la ayuda de un copiloto que lo guíe o lo direccione para que pueda desacelerar o acelerar en las curvas más peligrosas. En cualquier momento puede chocar contra un barranco sin la ayuda de este copiloto que lo pueda guiar en esta carrera, ¿cierto? Pero imagínese que usted se encuentra en otro momento en la misma carrera a toda velocidad intentando llegar al primer lugar, pero usted toma la decisión de llevar al mejor copiloto que exista en el mundo.
y este lo guía de una manera eficaz y creativa en los momentos en que más lo necesita. Cuando hay una curva muy cerrada, le dice que disminuya la velocidad o que acelere dependiendo de la curva, o le indica cuántos baches o en qué estado puede encontrarse la carretera. Pero este copiloto no le asegura que va a cambiar el terreno de la carretera. Él no le promete que va a cambiar las curvas cerradas o que va a quitar los baches se va a encontrar en el transcurso de la carretera. Pero sí lo va a ayudar para que usted pueda realizar las mejores maniobras, para que pueda llegar a tiempo al final de la carrera. Y hoy quiero mostrarles una historia en la Biblia en la que aparecen unos hombres que en algún momento se encontraron navegando sin un copiloto que les guiara que les guiara y les enseñara las señales indicadas para que pudieran tomar el control de su barca y llegar a su destino. Quiero que abran la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Capítulo 6, versículo 16 al 21. Y dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y vamos a pedirle al Señor la dirección para que podamos entender su palabra. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, de paz, este momento de poder escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Este momento de oración, este momento de compartir contigo, Señor. Te damos la bienvenida, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, sabemos que has llegado, Señor, también a refrigerarnos, Señor, con tu palabra en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de dificultades, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía, Señor, a través de este camino, a través de esta carretera, Señor, empedrada y llena de curvas peligrosas y baches, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú guiándome, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Quiero que seas tú quien me direccione, Señor, para que pueda las personas entender tu palabra, Señor, y lo que tú quieres hablarles a ellas, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor, y que ellos puedan disponer de su corazón para que tú puedas entrar en ellos, Señor. Hoy te doy gracias, Señor. Te pido perdón también por las cosas que hacemos mal, Señor, y que tú nos puedas perdonar por esos errores que cometemos todos los días, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El escuchar la voz de Jesús me da la dirección para encontrar el camino correcto en el tiempo correcto. El escuchar la voz de Jesús me da la dirección para encontrar el camino correcto en el tiempo correcto. Cuando a uno le hablan de tormentas, uno piensa en un momento de prueba.
No tenemos que tener mucho tiempo en el Evangelio para darnos cuenta de que Jesús nos prueba. Pero, ¿por qué nos prueba Jesús? A veces nos prueba para corregir nuestro camino, o seguramente estamos cometiendo algún error y quiere corregirnos, o simplemente quiere mostrarnos algo de su naturaleza. Los discípulos estaban siendo obedientes a Jesús y por eso Él los mandó al mar para que pasaran por esta prueba, por esta tormenta. Porque Jesús quería revelarles algo más, quería mostrarles sobre su personalidad, quería mostrarles quién era y qué podía hacer. Y hoy quiero resaltar 3 aspectos en este pasaje. Y el primer aspecto es Jesús siempre tiene el control en medio de la oscuridad. Jesús siempre tiene el control en medio de la oscuridad. Pero ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia total o parcial de luz y claridad, que provoca que los seres humanos se nos haga más difícil percibir las cosas, los objetos o incluso a otras personas. En el versículo 16 dice Juan: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Juan fue el autor de este evangelio. La Biblia dice que Juan es el discípulo amado de Jesús. Y él mismo fue un testigo de este acontecimiento. Juan estaba contando una experiencia. Estaba contando una experiencia que había tenido con Jesús. Y nótese cómo Juan pone los efectos especiales con la noche y la oscuridad. También Juan nos dice que se encontraba sin la presencia de Jesús, que estaban solos, sin ese copiloto, sin ese pasajero que los guiara en medio de la oscuridad. Los discípulos en la noche, la oscuridad se apoderó de ellos. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Cómo la oscuridad quiere apoderarse de nosotros. No es que andemos en la oscuridad, es que ella quiere apoderarse de nosotros. El evangelio, el enemigo usa la oscuridad para que no podamos ver las promesas que Jesús nos ha dado. Y aun cuando no estás siguiendo a Jesús, pero quieres verlo en medio de tus dificultades, el enemigo no deja que lo veas y te atrae con los placeres que el mundo te ofrece. En medio de tanta oscuridad no podremos verlo claramente. Pero ¿cómo podemos reconocer la oscuridad en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer esa oscuridad dentro de nosotros o en nuestro entorno? La oscuridad son nuestros problemas que quieren apoderarse de nosotros. Las deudas, un problema en el trabajo, un hijo con dificultades, cuentas por pagar, la sexualidad o la pornografía, la música que no edifica y muchas otras cosas que a diario nos envuelve y no nos deja ver mucho más allá de nuestras propias narices. En la barca van pescadores, personas que conocen las condiciones que puedan enfrentar en un momento de tormenta. Igualmente nosotros somos personas que sabemos que en el trayecto de nuestra vida podemos enfrentar dificultades que debemos enfrentar.
Todos sabemos que en cualquier momento de nuestra vida podemos pasar por tormentas repentinas, por tormentas que se desatan de repente. A principios de este año se levantó una tormenta repentina que afecta a todo el mundo, el COVID-19. Nadie esperaba que el virus llegara a este lado del mundo, pero hoy es una realidad. Al empezar todo esto, a principios de febrero, muchos de nosotros vimos cómo la oscuridad nos envolvía y nos nublaba la vista de nuestro entendimiento. En medio, el miedo se apoderó de nosotros y todos los protocolos que llegaban para acuartelarnos nos llenaban de miedo. Jesús ausente en nuestras vidas, en nuestra barca, y nosotros envueltos en una carrera sin un copiloto que nos guiara. ¿Cómo podríamos salir de esto? Juan nos dice y nos describe que Jesús no había llegado a ellos, pero estoy completamente seguro, estoy completamente convencido que Él a la distancia tenía el control de toda la situación. Él tenía el control de toda la situación y siempre tiene el control de toda la situación. Y el escuchar la voz de Jesús me da la dirección para encontrar el camino correcto en el tiempo correcto. El escuchar la voz de Jesús me da la dirección para encontrar el camino correcto en el tiempo correcto. Jesús a veces nos observa desde la distancia para ver cómo será nuestro comportamiento frente a una tormenta que nos envuelve o nos quiere robar la paz. ¿Y cómo podemos ver a Jesús en la oscuridad? Él no quiere que lo veamos con nuestros ojos físicos, Él quiere que lo veamos con nuestro corazón. De esta manera podemos ver la capacidad de un Jesús amoroso y compasivo, que nunca nos dejará. Aunque sintamos que Él se encuentra ausente o alejado en algún momento de nuestras vidas, pero Él siempre tiene el control, siempre tiene el control. Y el entender esta verdad lo podremos ver en medio de la oscuridad. Y el siguiente aspecto es reconocer a Jesús en medio de la oscuridad. En el versículo 19, Juan nos dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Cuando habían remado, los discípulos remaron contra la corriente y contra los vientos que los azotaban. Juan no nos dice que ellos se dieron por vencidos. Él nos anima que debemos seguir remando aun cuando los vientos sean fuertes, aun cuando parezca que no hemos avanzado mucho. En medio de una carrera a toda velocidad, no te puedes dar por vencido, debes luchar por poder llegar a la meta y alcanzar tus objetivos. Y quiero contarles un testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Jesús ha hecho en mi vida. En esta carrera de la vida, así como la historia de la carrera que les conté al principio, mi esposa y yo andábamos a toda velocidad intentando llegar a la meta, pero no teníamos un copiloto que nos guiara a través de esta carrera con curvas, con resaltos, con valles. No teníamos claro dónde quedaba la meta, pero aún así no nos dábamos por vencidos. Ya hace más de 2 años que conocemos a Jesús y decidimos que Él fuera el copiloto de nuestra vida, que Él fuera el copiloto de nuestra carrera. Él empezó a hablarnos
de los peligros que enfrentábamos en la pista, los resaltos, las curvas peligrosas y todo lo que pasaba en esta carrera. Y nosotros como pilotos tomamos la decisión de obedecer sus instrucciones y escuchar su voz. El año pasado la empresa en la que trabajamos, Ana y yo, mi esposa y yo, tuvo una crisis financiera muy fuerte por un tema muy serio con la contadora que trabajaba con nosotros en ese momento. Al revisar el problema que se había generado en el daño que había provocado, el daño era muy grande para recuperarnos de esta tormenta repentina que nos había sorprendido. El jefe es mi cuñado. En varias reuniones nos enseñaba las cifras y el estado en que la empresa se encontraba. El panorama era desalentador, no teníamos ninguna esperanza de sobrevivir. Las cuentas en cero, y al no poder acudir a los bancos por el problema generado, la esperanza de seguir con la empresa se derrumbaba y él decía que de diciembre no pasábamos. Vimos a Jesús en medio de la oscuridad, que andaba por encima de nuestros problemas. Jesús andaba por encima de nuestras dificultades, se acercaba a nosotros y tuvimos miedo, pues la oscuridad nos nublaba la vista. Llegó diciembre y se realizaron todos los pagos que se hacen en esa época. Una nueva reunión se realizó en esta época y las palabras de mi jefe fueron estas: no sé cómo hemos sobrevivido todo este tiempo, pero lo que no sabe es que uno mayor que nosotros nos sostenía en medio de tanta oscuridad. De repente una nueva tormenta azotaba nuestra barca. Llegó el coronavirus y como veníamos, ya esto sería la muerte final de esta empresa. Una nueva reunión, mucho más desalentadora que todas las otras reuniones que un jefe podía haber dado. Un jefe que se veía abrumado, un jefe que se veía desesperado por buscar una solución a esta nueva tormenta. Una de las cosas que dijo fue: no podemos sobrevivir un mes más sin trabajo. Unas palabras fuertes para 18 personas, 18 familias que dependíamos de esta empresa. Eran las palabras que nos había quedado en ese momento. Ya teníamos la esperanza de que toda nuestra esperanza se nos había perdido. Pensábamos que la empresa ya iba a terminar, iba a acabar con todo esto, por lo que el proceso que habíamos pasado el año pasado y lo que se venía con el COVID. No podríamos sobrevivir. O sea, todas las posibilidades estaban en contra de que la empresa pudiera seguir adelante. Y en conclusión, ya han pasado 4 meses, y no tengo duda de que el Señor se ha manifestado en la vida de nosotros y de la empresa. La empresa todavía está trabajando, estamos luchando por seguir adelante, pero más que eso, Jesús nos ha sostenido, el Señor nos ha sostenido en medio de toda esta oscuridad. Estoy completamente seguro que si la ayuda de este copiloto, no estaríamos aún en esta carrera. Y el escuchar la voz de Jesús nos ha dado la dirección para encontrar el camino correcto en el tiempo correcto. El escuchar la voz de Jesús me da la dirección para encontrar el camino correcto en el tiempo correcto. Y el tercer aspecto es reconocer la voz de Jesús y dejarlo entrar en tu corazón.
En el versículo 20, Juan nos dice: mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pero, ¿cómo podemos reconocer la voz de Jesús? Al comienzo de toda esta crisis, mi esposa y yo tuvimos miedo de todo lo que podía pasar, tuvimos temor, nos desanimamos y dejamos que el enemigo se aprovechara de esta situación. Pero una de las prédicas, ese primer domingo, el Señor nos habló directamente a nuestro corazón. El Señor nos reconfortó con su palabra. Él nos alienta a seguir adelante. Y en este versículo vemos que Juan dice que el Señor se describe como el yo soy, no temáis. Y el yo soy es más que una afirmación. Es Jesús diciéndonos que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios mismo. Juan en todo su evangelio lo resalta y nos muestra a un Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Juan no quiere que lo veamos, que veamos a Jesús como un simple hombre que realiza actos de magia. Jesús mismo se opuso a realizar estos actos cuando se lo pidieron en algún momento. Juan nos resalta que no debemos ver a Jesús como una persona que nos solucione todos nuestros problemas. Él quiere que lo recibamos como lo que Él es, como el Hijo de Dios. Él quiere que lo veamos como lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Reconocer la voz de Jesús es ir a las Escrituras, estudiarlas, escudriñarlas. Solo de esta manera podrás escuchar la voz de Jesús, podrás escuchar la voz de Él. Él no quiere que lo veas con tus ojos físicos, Él quiere que lo veas con tu corazón, Cuando tú escuchas la voz de Jesús, tú lo reconoces y con gusto lo recibes en tu corazón, lo recibes en tu barca, lo recibes en tu vida. Si tú estás con problemas en medio de esta crisis, hoy te invito a que abras tu corazón y puedas reconocer su voz y dejarlo entrar en tu vida y en tu barca, en tu corazón. Deja que Él sea el copiloto de esta carrera, de tu carrera. Y verás cómo esa tormenta se calma instantáneamente dentro de tu corazón. Verás cómo tus miedos se van, verás cómo puedes encontrar una paz absoluta cuando lo recibes en tu corazón y podrás ver que Él te guíe a donde Él quiere llevarte. En Él está el tiempo, Él tiene un tiempo dispuesto para ti. Él es el dueño del tiempo y es el dueño del espacio. Y es escuchar la voz de Jesús, te dará la dirección para encontrar el camino correcto en el tiempo correcto. Y para finalizar, quiero dejarlos con esta reflexión. En la densa oscuridad no podemos ver nada y es difícil perdernos, y es fácil perdernos o desorientarnos. Del mismo modo, quienes están en la oscuridad espiritual carecen de percepción y enseguida se extravían. Hay que recurrir al faro interior que ilumina nuestro corazón. Jesús mismo se presenta como la luz del mundo y dijo: el que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida. Juan 8:12. Hoy es el momento de recibir la luz a fin de huir de la oscuridad y andar en la luz divina. Debemos escuchar todo lo que dice Jesús
y seguir con atención su ejemplo, su enseñanza, que conocemos gracias a la palabra. Debemos ir a la palabra, a la Biblia, para que podamos escuchar la voz de Jesús y que Él nos pueda iluminar con esa luz y podamos esparcir esa oscuridad que está en medio de nosotros y podamos brillar. Con estas palabras hoy quiero animarte a que encuentres esa luz y puedas llegar a entender a ese Jesús que hoy te dice que te ama. Muchas gracias.